¿Por qué no debes hacer peso muerto en el gimnasio? ¿Quién eres tú para decirme que tengo que dejar de hacer mi ejercicio favorito? Pues antes de hacer lo que nos encanta hacer a las personas, que es encerrarnos en nuestras ideas y no salir de ahí, te propongo una cosa. Mírate el vídeo completo, intenta abrir la mente solo por estos minutos. Ve preguntándote el porqué de cada cosa que te voy a contar y si tiene sentido para ti o no. Y cuando lo hayas visto completo, tomas tu decisión de lo que consideras que va a ser mejor para ti. Porque recuerda una cosa, lo que te voy a decir en este vídeo no lo hago para tocarte las narices, para llamar la atención o por ganar visitas. Porque lo más seguro es que tenga bastantes menos que en cualquier otro vídeo que haga. Solo con ver el título, muchas personas se habrán cerrado en banda y lo habrán rechazado. Así que si tú le has dado clic, ya has dado un paso enorme. Y es que si quiero hacer este vídeo es solo por intentar ayudar a toda esa gente que vive engañada por el pensamiento mainstream de hago lo que hace todo el mundo. Porque si lo hace todo el mundo, por algo será, ¿no? Por eso siempre están llenos los restaurantes de comida rápida, por eso la gente bebe alcohol todos los fines de semana, o por eso nos pasamos todo el día viendo la pantallita del móvil. Porque todo el mundo lo hace, por lo que no será tan malo. Me podría subir perfectamente al carro y decirte que el peso muerto es un ejercicio maravilloso, ponértelo en tu rutina y como te diré en uno de los puntos del vídeo, como en este ejercicio se progresa súper rápido, tú te quedas tan contento pensando que te estás poniendo mamadísimo. Como te diré al final del vídeo, en mi experiencia personal, tras haber dejado de hacerlo después de bastantes años, como ya te dije en otro vídeo, tengo buena predisposición genética para este ejercicio y podía progresar una barbaridad, llegando de sobra a hacer series a repeticiones con más de 200 kilos, que es cuando lo dejé. Y no es por decirte lo fuerte que estoy, que ni siquiera estoy orgulloso de las marcas que hice, sino para darte aún más credibilidad a lo que te cuento, que hay bastante experiencia detrás. Precisamente no te lo dice alguien que se le dé mal o haya tenido alguna mala experiencia. Así que antes de empezar a decirte por qué considero que el peso muerto es una pérdida de tiempo y un riesgo para tu salud, quiero dejar claro que estoy hablando para personas cuyo objetivo es ganar masa muscular. Porque si por ejemplo eres powerlifter, no te queda otra que tener que hacerlo. Aún así es muy importante que sepas lo que te voy a decir para que tome las precauciones que tengas que tomar. Además de tener las herramientas de poder poner en una balanza lo que te vale la pena hacer o no. Lógicamente quien hace peso muerto para hipertrofia es porque piensa que se lleva un estímulo brutal para los glúteos, para la espalda y para los isquiosurales. Sí, se dice así, compuesto del bíceps femoral, del semimembranoso y del semitendinoso. Pues me da lo mismo que hagas peso muerto convencional, rumano, sumo y piernas rígidas, que el músculo que mayor trabajo se va a llevar son los erectores espinales, que son los músculos de la zona lumbar. Por supuesto, el resto de músculos también influyen bastante, pero todos los estudios indican que en la mayoría de personas el músculo que más se va a involucrar son los erectores espinales. Bueno, pero si me sigo llevando estímulo a glúteos, isquios y espalda, ¿qué más da? Pues en los siguientes puntos te lo aclaro. Para empezar, de por sí no vale la pena trabajar los erectores espinales, aunque parezca contraproducente. Es de los pocos músculos que no haría falta entrenarlo en el gimnasio para poder fortalecerlo en tu día a día, porque precisamente es de los pocos músculos que trabajas a todas horas. Solo por el hecho de estar de pie y cada vez que caminas se contraen. Lo puedes comprobar tú mismo. Este es uno de los factores por el que se progresa tan rápido en el peso muerto. Tus músculos erectores espinales ya son muy fuertes de por sí, y el mayor progreso de este ejercicio se va a deber por adaptaciones nerviosas y al hacerte más eficiente haciéndolo, mejorando la técnica. Además, cualquier ejercicio que hagas de pie o en voladizo en el gimnasio, como un remo con barra mismo, ya van a trabajar muchísimo. Aunque ya te lo he desmentido, imagina que los músculos que se involucraran y estimularan más fueran los glúteos, los isquios y la espalda, y que los erectores espinales apenas tuvieran protagonismo. Bueno, pues todos sabemos que para ganar músculo hay que trabajar cerca del fallo muscular, en un rango entre RIR 4 y RIR 0. Pues yo aún no he visto hacer a nadie este ejercicio con fines de hipertrofia que siquiera se acerque a ese RIR 4. Veo que la gente termina y podría haber hecho hasta 10 repeticiones más, por lo que lo único que está haciendo es perder el tiempo, porque claro, llegar a un RIR 1 real en este ejercicio a varias repeticiones no es nada cómodo, ¿eh? Algo que se dice mucho del peso muerto es que no es nada lesivo para tu zona lumbar si se hace con la técnica correcta. ¿Correcto? Aquí podría estar medio de acuerdo, pero claro, todo el mundo sabe hacer la técnica correcta con la mitad de peso que podría mover para que la serie fuera realmente intensa, como te he dicho antes. Solo fíjate en una cosa, ¿alguna vez has visto a alguien hacerlo a una intensidad cercana al fallo real, con una técnica perfecta e impoluta, sin doblar en ningún momento la espalda? Yo aún no. Y sí, con doblar un poquito la espalda ya se está produciendo desgaste en tu zona lumbar, como te diré ahora después. ¿Entiendes a lo que quiero llegar? Si lo haces para no tener ningún riesgo, lo tienes que hacer lejos del fallo, como si fuera un calentamiento. Pero con eso, lógicamente, no se va a estimular ningún músculo. Y si precisamente lo haces para que se estimule algún músculo, lo tienes que hacer cerca del fallo, por lo que estarías corriendo un riesgo enorme. Recuerda que todo esto es suponiendo que los músculos que más estimularan en este ejercicio fueran los glúteos, los isquios y la espalda. Pues si fuera así, ya no valdría la pena hacerlo con lo que te he dicho. Pero es que lo gracioso de todo es que encima ya sabemos que los músculos que más se van a involucrar son los erectores espinales, que también te he demostrado que no haría falta entrenarlo. ¿Hace falta que te diga algo más? Yo no le veo ningún sentido. Y ten en cuenta una cosa, que te lesiones el hombro haciendo press de banca, por ejemplo, es una lata, pero en algún momento te recuperará. Y a las malas, aunque no te recupere, podrás seguir haciendo tu vida medianamente normal. Pero que te lesiones la zona lumbar haciendo peso muerto porque los discos intervertebrales han dicho que hasta aquí, te puede lastrar el resto de tu vida. Y es que puedes lesionarte haciéndolo precisamente a RIR 2, a RIR 10 o cuando coges la bolsa de basura de tu casa para tirarla, porque esto no es una lesión que se
produce puntualmente, ya que los discos intervertebrales que te he dicho antes se van desgastando poco a poco. Y cuando se puede producir la hernia es en cualquier situación cotidiana que no requiera demasiado esfuerzo, simplemente porque es la gota que ha colmado el vaso. ¿Quieres ser solo fuerte o ser fuerte y parecerlo? No sé si alguna vez has visto a los powerlifters profesionales de categorías bajas de peso haciendo peso muerto. Pues si los ves son un puñetero espárrago, pero levantan barbaridades que no te puedes ni imaginar. Por eso te dije al principio del vídeo que es el ejercicio más rápido que puedes progresar. Pero claro, si progresas 20 kilos en un press inclinado en multipower, por ejemplo, el desarrollo de tu pectoral en ese tiempo va a ser brutal. Pero si progresas 80 kilos en peso muerto, si se aislara el hecho de las ganancias musculares por esos 80 kilos, es que te aseguro que te vas a ver prácticamente igual. En mi experiencia personal, te tengo que admitir que el peso muerto era mi ejercicio favorito del gimnasio. ¿Mi entrenamiento preferido de la semana cuál era? El que empezaba con el peso muerto. ¿Por qué? Pues por esto que te he dicho de que es el ejercicio que más rápido puedes progresar y porque te sube el ego que no te puedes ni imaginar. Me acuerdo que cuando lo hacía me molestaba el lumbar al sentarme en alguna silla que otra. Yo todo ese tiempo pensando que o las sillas estaban mal o que simplemente no me iban bien. Bueno, pues dejé de hacer peso muerto y mágicamente ya no me molestaba el lumbar en ningún momento. En el entrenamiento, como normalmente lo hacía como primer ejercicio del día de espalda, desde que dejé de hacerlo no he progresado tan rápido en todos los años que llevo entrenando. Si lo haces a la intensidad que se deben hacer los ejercicios, el desgaste mental y físico que te provoca es una burrada. Por lo que los ejercicios que venían detrás, que eran precisamente los que me iban a hacer crecer la espalda, iba a hacerlos con una fatiga brutal, por lo que no les podía sacar ni la mitad de partido que les saco ahora. La persona que más me ayudó a hacer este cambio de mentalidad y de salir del pensamiento mainstream que te dije antes es José, del canal Iron Master, que si por algún casual no lo conoces, es de los pocos canales en español que te puedo recomendar si de verdad quieres aprender sobre esto. Lo que sabe este tío es increíble, además de tener más experiencia en esto como nadie. Lógicamente no te va a llegar a este vídeo, pero un saludo, José, eres una fuente de conocimiento. Pues después de todo esto, solo espero haberte ayudado a ti también a cambiar esta mentalidad y a que puedas entender por qué no tiene ningún tipo de sentido hacerlo. Ponle este vídeo a todas las personas a quien se las tengas que poner, a ver si al menos entre todos intentamos evitar algún que otro susto y algo más.